Miren y escuchen lo que ya están empezando a decirse en la campaña. Ojo el audio. Campaña de Cristina Kirchner. No soy de los que dicen, sufro con el poder, me quiero ir a mi casa. Miren, el día que decida irme a mi casa, porque he resuelto que la política no es más mi vocación, tengan por seguro que no vuelvo más. No soy de las que anuncian retiros para luego, una y otra vez, poner piedras en el camino. Cuando a alguien se le interponen escollos institucionales para que no gestionen, eso no es libreto peronista. Eso es guión y dirección de Francis Ford Coppola. Y el resultado no es manual de conducción política, es la película El Padrino. Así que no me vengan a mí a decir, que no me vengan a decir a mí, o a plantear cuestiones desde la doctrina, desde las ideas o de las convicciones, que las tengo y las he defendido siempre, pero que no necesito recitarlas para convencer a los demás de lo que soy yo. 9 de julio de 2005, lanzamiento de campaña de Hilda Chiche Duhalde. Muchos compañeros, muchos dirigentes se han ido al Partido de la Victoria. Quiero decirles que no va a haber agravios. ¿Cómo agraviarlos? Si dos de ellos fueron muchos años secretarios privados de mi marido. ¿Cómo agraviarlos? Si hasta una semana antes visitaban mi casa. Ya recapacitarán. El peronismo es grande. El peronismo es maravilloso. 26 de julio de 2005, acto en Florencio Varela. La Argentina todavía está enferma. La Argentina necesita de la unión de todos los argentinos para sacarla adelante. Por eso digo, dejemos el pasado para la justicia y los historiadores. Ocupémonos del presente para construir el futuro. 26 de julio de 2005, acto en Berazategui. ¿Dónde la imaginan a Evita pidiendo no volver al pasado o al lado de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo? ¿A dónde la imaginan a Evita? 26 de julio de 2005, acto en Florencio Varela. Yo soy bonaerense. La provincia de Buenos Aires no es un hotel que se alquila para una elección. 27 de julio de 2005, conferencia de prensa en Casa de Gobierno. También ayer escuchaba a alguien hablar de que la provincia de Buenos Aires no se alquila, como si la provincia de Buenos Aires tuviera dueño, como en los viejos tiempos. Esta provincia es mía, me la llevo a mi casa. No solo la provincia de Buenos Aires la alquilaron, la vendieron, sino el país todo. Todos sabemos lo que nos pasó. Todos ustedes se manejaban todos con papelitos. Había 2.600 millones de patacones que rifaban el capital, que rifaban el trabajo de ustedes. Yo no sé si eso es alquilar, rematar, regalar. Es lo que los analistas llaman habitualmente una campaña sucia. ¿Por qué sucia? Porque todos son impugnaciones personales, recriminaciones, y a usted no vaya a buscar en estas citas una idea, no la va a encontrar. No hay ninguna propuesta para el país, ninguna. Se dicen cosas unos a los otros. Es una especie de gran pelea entre quienes fueron hasta ayer hermanos. Esto es la campaña electoral. Ahora, esa pelea, esa agresión y contraagresión, y ataque y contraataque y respuestas a las respuestas, ¿es real? ¿Se están peleando de veras? ¿Se está por fracturar el peronismo en dos? ¿Va a haber dos peronismos en lugar de uno, consecuencia de esta campaña? Y esa pregunta es una pregunta crucial para los que vamos a votar. Por supuesto, los kirchneristas van a votar por los candidatos de Kirchner. Los dualdistas votarán por los candidatos
de Duhalde. ¿Y los demás qué hacemos? Este es el dilema, porque una gran parte del país no es peronista, o no es kirchnerista, o no es dualdista. Entonces, ahí me parece a mí que viene el dilema que tiene el resto del país frente a esta campaña. Por un lado, por eso es tan importante saber si la pelea es real o si se están peleando de veras. Esto es lo que yo querría plantear a la mesa en esta discusión de esta noche. Si se están peleando de veras y realmente el peronismo se va a partir en dos, podría pasar que aquellos no peronistas que detestan a Kirchner digan, bueno, voy a votar por los Duhalde como un mal menor porque si no vienen estos. Y a la inversa, los que detestan el dualdismo van a decir, bueno, votemos por los Kirchner como una manera de evitar que venga o que prosiga el dualdismo, ¿no? Pero hay una enorme cantidad de gente que no sabe bien qué hacer. Entonces podría pasar que gente que no es peronista, o que no es kirchnerista, o que no es dualdista, diga, mirá, votemos al mal menor. Si el mal menor es Duhalde, frente a Kirchner, votemos a Duhalde. Si el mal menor es Kirchner contra Duhalde, votemos a Kirchner. Y aquí es donde aparece como un temor que yo querría, querría hacerlo partícipe con usted. El temor sería que la pelea no fuera en serio. Porque ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, mirá, yo como soy antikirchnerista a muerte, voy a votar a los Duhalde para evitar que este hombre siga? O yo dijera, mira, como yo realmente soy antidualdista a muerte, voy a votar al gobierno para evitar que esto siga. ¿Y si el 24 de octubre se reconcilian? Si el 24 de octubre, al día siguiente de la elección, se demuestra que en el fondo estaban luchando por espacios, para barajar y dar de nuevo el 24, lo que sacara a cada uno el 23, ¿cómo queda el que votó de buena fe por uno o por otro, suponiéndolo el mal menor frente al mal mayor que era el otro? ¿Se acuerdan del tango, no? Lo que da bronca me da es haber sido tan gil. Realmente tomarían de giles a todos los que creen que la pelea es de veras. Y mientras tanto embolsarían mucho más votos. Saben que el peronismo en el 2003, con 3 candidatos, sacó 62% de los votos. Cuando estaba Perón sacaba un poco menos, con Perón. Después era sin Perón, sacaban el 40%. Es una manera de incrementar los votos del peronismo con los giles que vienen de afuera del peronismo, apretados por la opción hoy Kirchner o Duhalde, ayer Menem o Duhalde, etc. Podría pasar que en el fondo Duhalde y Kirchner estén jugando al policía bueno y al policía malo. Kirchner agresivo, tremendamente frontal, a veces hasta violento, y Duhalde bondadoso, buenito. Fíjese que en estas citas que pusimos no aparece Duhalde. Duhalde no habla. Y entonces el que está ahí entre los dos policías, por ahí cree que son diferentes. Y en el fondo los dos policías están desarrollando una táctica común, que es ablandar al que han detenido. Por eso, el dilema que yo querría plantear y que ustedes participaran de él, porque es un dilema, evidentemente, para aquellos que no están ya jugados con el kirchnerismo o con el dualdismo. El dilema es muy difícil de resolver, porque fíjense que yo les estoy pidiendo a ustedes que el 23 voten por el mal menor o por un candidato que no sea peronista, que ni sea ni uno, porque si están arreglados, la opción ya no son uno del otro, sino un tercero frente a ellos. Hay terceros en el país. Está Elisa Carrió, está Macri, está López Murphy. Todos estos son los terceros que corren el peligro de ser triturados por la polarización de los dos peronismos aparentes, que en el fondo son uno solo. Y ¿cómo les voy a decir a ustedes que tienen que decidir cómo van a votar el 23 si no saben qué va a pasar el 24? Porque probablemente voten de una manera si la pelea es de veras y el 24 tampoco hay arreglo y ya hay dos peronismos ante nosotros, y probablemente sea distinta si uno diga, si son todos lo mismo, voto por un tercero. Entonces quiere decir que el voto de millones de argentinos depende de que den respuesta a una pregunta a la cual van a poder responder el 24.
si era en serio o no era en serio, ¿no? Yo me estaba acordando cuando preparaba este comentario, hubo una época que leí mucho budismo zen, ¿no? Hace como 10 años, 15, lo leí todo, ¿no? Y vos sabés que el budismo zen tiene una técnica que se llama el koan, no Alberto Kogan, el koan, ¿no? Sin H. El koan es que al novicio le plantean un problema insoluble y lo obligan a pensar y pensar y pensar hasta que se le sale de adentro todos los prejuicios, los razonamientos que tenía, todo, no le queda nada, queda la mente vacía, ¿no? Por ejemplo, lo que recordábamos ahora en la reunión, un típico koan era cómo suena el aplauso de una sola mano, o si no, cómo era mi rostro antes de que yo fuera concebido. Y entonces el pobre novicio se tritura la cabeza hasta que se le produce una especie de estado de nihilismo o de nada o de iluminación, porque los caminos habituales le quedaron vedados. Entonces yo le estoy proponiendo un koan a ustedes. Usted va a tener que votar el 23 como si supiera que va a pasar el 24, ¿no? Entonces, como no sabemos con certeza si la pelea entre las dos ramas del peronismo es de veras y se van a dividir, o es una gran farsa y van a conseguir englobar una cantidad de votantes que después van a decir lo que más bronca me da es haber sido tan gil, porque en el fondo les jugué a ellos para que aumentaran su cantidad global de votos, como ya lo hicieron en el 2003. Lo único que nos queda hacer, y en esta mesa vamos a intentar hacerlo, es conjeturar, es razonar, es pensar, bueno, ¿qué te parece a vos? ¿Es de veras o no es de veras? Ustedes vieron que por ahí uno se mete de comedido, una pelea entre dos amigos, un matrimonio, y resulta que después se reconcilian y le echa la culpa al comedido que trató de arreglarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es? No podemos asegurarlo, pero podemos imaginarlo, argumentarlo, razonarlo, ¿no? Y en realidad también los invito a ustedes a participar de este koan, porque vamos a hacer un televoto en que le vamos a estar preguntando a ustedes justamente eso, si la pelea es en serio o no es en serio. Vamos a dar entonces el texto del televoto para esta noche. Si usted cree que la pelea entre Kirchner y Duhalde es definitiva, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que Kirchner y Duhalde van a arreglarse después de las elecciones, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, tengo junto a mí, aparte de mis dos periodistas de siempre, está Juan Bautista Tata Joffre, un analista político muy agudo. Está Adrián Pérez, que es candidato a diputado por el ARI en la provincia de Buenos Aires. Está Jorge Macri, hay otro Macri, que es él, Jorge Macri, candidato también a diputado en la provincia de Buenos Aires. Y está Juan Carlos Dante Gullo, un hombre de larga trayectoria, ligada al peronismo, que conoce bien de adentro cómo es el paño en estas cuestiones. De manera que vamos a empezar a discutir entonces si la pelea Kirchner-Duhalde, no la señora de ellos, que son los que manejan a sus señoras, si la pelea Kirchner-Duhalde es definitiva o en el fondo va a haber arreglo el 24, un arreglo que quizá inclusive algunos dicen que ya está como el borrador del arreglo para el 24. Tata, tu opinión. Yo creo que el día 24 de octubre el presidente Kirchner se vuelve a Río Gallegos. Y lo dijo en la intimidad. Y lo reflejó Sergio Moreno hace un tiempo atrás en Página 12. Abro comillas. Si gano a Duhalde por un voto, lo mato. Ahora si pierdo, llámenlo a Scioli y con la runfla de gobernadores, porque así se trata señor Kirchner, a la runfla de gobernadores, armen un gobierno de transición y yo me vuelvo a Río Gallegos. Miren, muchachos, en el año 73, el general Perón, o con el nombre del general Perón, un buen hombre, Héctor J. Cámpora, acompañado de muchos jóvenes, llegó al poder. Se quisieron vestir con él, quisieron ejercer el poder en profundidad, en su nombre. No me extraña lo que dijo la señora de Kirchner recién, hablando del padrino de Duhalde, porque a Perón lo trataron de cornudo.
en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, el día que los echó a un sector del peronismo de la Plaza de Mayo. Entonces, en una reunión con Balbín, y ahora vuelvo a mi vieja esencia, que es balbinista, voy a hablar del corazón, no del bolsillo. Del bolsillo van a tratar los economistas más importantes que vienen después detrás de mí. Le dijo: general, discúlpeme, dijo, esta gente llegó por usted, solucione el problema. Pues el país vivía al borde del caos, muertes. La verdad que era un infierno. El general se tomó un avión acompañado de lo más granado de la dirigencia política de aquella época, no pudo bajar en Ezeiza, lo hizo en un aeropuerto del Palomar. Y al poco tiempo lo echó a Cámpora y se fue toda la gente con él. Hoy se repite algo parecido, para mi gusto, por cuestiones de tipo casi personal, ideológicas también, por una interna que no se supo resolver a tiempo entre Menem y Duhalde, llegamos a tener un presidente con el 22% del electorado. ¿Y qué hizo ese presidente que asumió con el 22% del electorado? Empezó a avanzar permanentemente sobre áreas de poder, lo ejercía, Poder Ejecutivo Nacional, y empezó a decir que acá lo importante era el desguace de la provincia de Buenos Aires, terminar con la provincia de Buenos Aires, terminar con el peronismo. Es lo que dice Camaño hoy. Estos vienen por el peronismo, y eso se observó muy bien en la reunión de Parque Norte del año pasado. A mí me gustaría preguntarle a Gullo, porque dijo varias cosas. Primero, que se vuelve a Río Gallegos. ¿Es metáfora o usted cree que se vuelve a Río Gallegos? Yo quiero que cumpla con su palabra. Primero, ¿la pelea es de verdad, Gullo, entre Kirchner y Duhalde? Mira, obviamente Tata dijo muchas cosas que no quiero entrar, sobre todo en función de esta manera rápida y ligera de definir cosas, hechos. Pero le quiero hacer esta mención que también es histórica. El 1 de julio de 1974, yo tenía que hacer una charla con el doctor Balbín en la Casa Radical. Esa charla con el doctor Balbín fue producto de años de trabajo, donde estábamos muchos preocupados por la instancia que se vivía. Cuando te digo años de trabajo es porque no teníamos todo claro, estábamos buscando una posibilidad de entender qué estaba pasando. Producto de esa charla que íbamos a tener en la Casa Radical, luego iba a haber una reunión con el general Perón, que estaba esperándonos para superar muchas instancias de problemas, contradicciones. Quiero con esto decir que a veces los hechos, las situaciones, hay que ser delicado y trabajarlas con más elementos. No, pero el nivel de delicadeza es gracioso, porque ustedes son peronistas que hablan de Balbín, los dos. No, hago mención porque él utilizó el tema de Balbín. Lo que yo quiero meterme en este tema es lo siguiente. No pudimos hacer la reunión porque el 1 de julio desgraciadamente murió Perón. Sí, pero los peronistas siempre hablan del pasado. Los invitaría a hablar del año 2005. Ahora me meto en tu pregunta por esto. Concretamente, ¿hay posibilidad de que K y Duhalde firmen? Yo lo que quisiera introducir es un elemento. Yo no sé si las cosas se trabajan, hay enfrentamiento o no hay enfrentamiento. El 24 va a haber fumada, no va a haber fumada, va a haber paz. Yo creo que hay una realidad más compleja y más rica. Hay una confrontación de ideas y proyectos que es real, esto es irreversible, esto ha comenzado y no en función de una coyuntura electoral, esto viene de antes, hay diferencias muy profundas, hay ideas de países totalmente diferentes, ideas de proyectos diferentes. Yo creo que después del 24 vamos a estar atendiendo una realidad política abierta, muy rica, que va a significar nuevas protagonismos y participaciones. Y querés que te diga una cosa, luego del 24, estas peleas Duhalde, algunos de estos discursos, el dualdismo, van a pasar elementos totalmente Claro, porque ya nos abrocharon a los votantes que nos involucramos en la novela del peronismo a ver si va uno o si va otro. ¿Cómo lo ves, Macri? Para mí, claramente van a acordar el 24, no tengo ninguna duda. Se van a alinear porque el peronismo es así, se alinea detrás del poder. Están discutiendo quién va a tener el poder. Punto. A ver, Solá hoy está en la provincia de Buenos Aires porque Duhalde lo eligió para ser su candidato. Duhalde le dio una mano y eligió a Kirchner para ser el presidente. Y hoy Kirchner lo sostiene a Solá. Es tan fácil como eso, no hay que hacer... Yo no sé, cuando en todos estos años que ustedes dicen, yo estaba en el
quinto grado de primaria, con lo cual hay toda una parte que no entiendo ni comprendo, y además si los escucho a los dos la entiendo menos, pero lo que digo claramente es que son lo mismo. Adrián, ¿vos crees que van a acordar? Yo creo que en realidad me pareció interesante el antecedente, que es el 2003, que ponía Mariano, porque en realidad también ahí fueron fragmentados entre sí, y después nosotros lo que vivimos en el Parlamento fue casi una conspiración contra el sistema republicano, porque hubo una sobrerepresentación del Partido Justicialista tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que permitió el aval de todas las decisiones del Poder Ejecutivo casi sin discusión y no permitió otro tipo de discusión, digamos, lejos de ser un ámbito de resonancia en donde pudieran estar las distintas expresiones, hubo una sobrerepresentación del PJ avalando todo, digo, los superpoderes en el presupuesto, en la ley de emergencia económica, etc. Pero digo, me parece que esto es peor inclusive, porque en aquel momento podíamos aparecer engañados ante, digamos, referentes que mostraban casi un modelo económico y social a llevar adelante distinto. Ahora, la verdad es que entre Kirchner y Duhalde hay solamente una lucha por poder, porque hasta ahora no ha habido absolutamente ningún tipo de diferenciación respecto de la visión del país. Ninguno. Tanto es así que Duhalde es el referente afuera de esta gestión en el ámbito del Mercosur. Tanto es así que Duhalde le ha puesto 4 miembros en el gabinete nacional, que son hoy ministros. Tanto es así que los parlamentarios, los dualdistas, han sido la voz del presidente de la Nación en el ámbito del Congreso de la Nación. Y además ni siquiera de prácticas políticas. Es muy simplista. Yo le decía a Jorge, antes de que comencemos, digo, anímense en ustedes, que son la oposición, generen ideas y propuestas, tiren acá ideas y propuestas y debatamos sobre eso, y esto se cae solo, porque esto es anécdota, es un juego que además no es anécdota cuando vos toma nuestra sociedad como convidada de piedra, es mucho más compleja. Este nivel de campaña, nosotros estamos en condiciones de discutir propuestas, y más, hubiésemos querido que el Parlamento sea un ámbito de discusión. Pero eso es lo que le quieren ofrecer al pueblo de la provincia de Buenos Aires y a la Argentina toda, ideas, propuestas. Anímense, pero no dejen al peronismo o a esta realidad tan solo debatiendo y confrontando. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir, por supuesto. Listo. Pero les dejo una observación que me hizo Carlos Peña hoy en la radio. Carlos Peña es un analista político muy conocido. Dijo, vos tenés que seguir una pista. Fíjate si el bloque justicialista se parte en dos. Si se parte en dos, es de veras. Por ahora sigue siendo un solo bloque, ¿no es cierto? Después la elección del 2003 fueron un solo bloque. Entonces, si siguen siendo un solo bloque, es que en verdad no se van a pelear. Si se parten, lo sacaron a Díaz Bancalari, pero no se partieron. Así que eso también se los arrojo a ustedes como una duda. Si digamos, es como un matrimonio que se separa, pero que no divide los bienes, que siguen en la misma casa y hasta que se acuestan juntos. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la pelea? Enseguida volvemos. Me había olvidado. Recuerdo el televoto. Recordemos el televoto, perdón. Si usted cree que la pelea entre Kirchner y Duhalde es definitiva, llame sin costo adicional al 4110-4181. Ahora bien, si usted cree que Kirchner y Duhalde van a arreglarse después de las elecciones, llame sin costo adicional al 4110-4182. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, les recuerdo que el tema, tratemos de ajustarnos a él, el tema es este. Perón ahí dijo una vez, ¿no? Que el peronismo son como los gatos, que los oís gritar en la azotea y se están multiplicando en realidad, no es que se estén matando, ¿no? ¿Es eso lo que está pasando? ¿Se están multiplicando, pareciendo que son diferentes, pero en el fondo procreándose con este sistema de las dos listas de candidatos, o es de veras que realmente hay una pelea irreconciliable? Este es nuestro tema, y el que quiera... No, Perón también habló de los anticuerpos, cosa que no me gusta hablar de los anticuerpos, porque después tuvo una secuela trágica en la historia argentina. Yo creo que van por lo principal en la provincia de Buenos Aires, y lo principal, no lo digo yo, lo dice Camaño, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Vienen a destruir el partido peronista, el mismo partido que lo llevó a este señor del gobierno. Pero tampoco es lo más importante. Yo diría que lo más importante es marcar la cancha para el futuro. Es decir, hoy vienen por más intolerancia, por más presión sobre los medios de comunicación, por más
situaciones económicas difíciles que vamos a padecer, que ya estamos padeciendo y que vamos a padecer en el futuro, por peleas con la iglesia, con los empresarios, con sindicalistas. Es decir, vamos a un proceso de tipo autoritario muy fuerte, hegemónico, no lo hablo yo, lo dice el propio presidente. La transversalidad y traer gente que nada tiene que ver con el partido ni con la filosofía central del Partido Justicialista y más de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo han obligado a los Duhalde a tener que volver a la política, si se quiere, o a la señora de Duhalde a pararse. O sea, ustedes lo volvieron a Duhalde, que él se había retirado y el kirchnerismo lo hizo volver a trabajar. Yo honestamente creo que, de hecho, bueno, respeto la aguda definición y conocimiento que tiene el Tata del peronismo, cosa que de ahora en más voy a tratar de acercarme, pero no creo, todas estas cosas no son así. Insisto, además yo quiero introducir lo siguiente, creo que a diferencia de lo que se dice o se dijo, hay por primera vez una confrontación de idea y proyecto, hay como por primera vez en los discursos de los candidatos elementos para que tomemos en cuenta. Y creo que hay una realidad más rica de la que suponemos, donde vamos a estar todos prisioneros y entrampadas de esa realidad. Ahora, Dante, y yo hoy apruebo una pregunta, estas cosas porque esta confrontación de proyectos que usted dice, sería importante que supiéramos cuáles son los dos proyectos. Pero tenemos, la devaluación la hizo Duhalde, ¿no es cierto? Mantener el dólar recontra alto lo hace Kirchner. El ministro de Economía de Duhalde fue Labaña. El ministro de Economía de Kirchner es Labaña. Entonces, ¿dónde están los dos proyectos? Yo honestamente, yo no veo dos proyectos. No, además no los discuten, perdón, María, me parece que ese es el eje central. No se habla, yo no encontré una sola propuesta. Él dice que ¿Quiénes dicen que hay discusiones? ¿Quiénes dicen que fija la estrategia día a día? Quieren, la estrategia no se fija día a día. Yo creo que es poco serio hoy asumir, hoy es poco serio asumir que el diputado Camaño determine que es peronismo o no peronismo. Bueno, yo le contesté al diputado hace pocos días, él no demostró esta vehemencia en época de la dictadura, cuando no era que querían destruir el peronismo, hacían desaparecer al peronismo y a la gente. Cuando fue la aplicación de políticas neoliberales no fueron tan vehementes. Además, hoy la verdad discutir quién es más peronista o tener el peronólogo me parece que es una cosa que nos tira a todos nuevamente. No, pero lo que pasa es que el peronismo tiene dos ejes de discusión. El pasado y quién es más peronista. Pero el país y el futuro no le importa a nadie. Somos aquellos que somos aquellos peronistas que tenemos mucho pasado y lo que nos encargamos de decir. Y aparte, de cara otra a la cosa sociedad, más, desde que le empezaste a hablar no nos enteramos todavía si te parece que el peronismo se va a unir después o no, porque empezás como a hacer planteos difusos. Pero yo porque quiero introducir esto, y te lo digo a vos que tenés que ser un elemento pensante para provocarnos con ideas. Hoy acá está en juego confrontación de ideas y proyectos. Y hoy acá hay una realidad que es más rica, porque no es que vamos a llevar a la gente a votar engañada. Yo creo que la gente no es gila. La gente hoy, por suerte, es pensante. Pues y si nosotros podemos generar una compulsa electoral donde nos comprometamos, vamos a ser prisioneros de nuestra palabra y bienvenido sea. Pues yo entendí claro que usted dijo que no va a haber ruptura. Hay ruptura. ¿Para siempre? Hay ruptura. En función de ideas y proyectos hay ruptura. El peronismo hoy no es más estos sectores de derecha que han desgraciadamente vaciado de contenido, no al peronismo, a la política. El peronismo no puede ser más confusión. El peronismo tiene que significar claridad en cuanto a un proyecto económico de inclusión. El peronismo tiene que significar hoy justicia social. El peronismo tiene que significar transparencia. El peronismo tiene que significar, no nos asustemos por un debate de ideas y proyectos. Además quiero aclarar esto. Esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires no se puso de golpe. Hace 2 años que se está preanunciando y diciendo y definiendo la madre de todas las batallas. Entonces, los diarios Pero la semana anterior estaban por arreglar, ¿no? No. ¿Cómo no? Y lo dijo Chiche, miente. No iba a haber. Yo creo que no. Perdón, yo creo que no, pero bueno, pero es un dato menor ante 2 años de confrontación y de debate. Me permite entender una cosa. O sea, hay una discusión de modelo profundo, plantean ustedes. Ahora, todos los que están dentro de este modelo profundo y de este cambio estaban antes en el otro modelo. En 1 año y medio son todos nuevos y distintos. ¿Quiénes son la novedad? Perdón, porque yo honestamente, yo no quiero hacer gala de peronismo. ¿Quién es el representante del Frente para la Victoria en La Rioja? Massa.
el hombre más leal que tuvo Menem en La Rioja. ¿Cuál es la diferencia entre Rovira y Puerta? Andrés, no, te digo sinceramente, pero digo, ¿cuál? Porque no, pero pasemos ahorita, yo no tengo ningún problema si vos estuviste Fernando Lari diciendo que Elisa Carrió era la mejor candidata a presidente que tenía el país. Sí, claro, y yo la quiero mucho. Yo también creo que hay que ir a hacer un debate de propuestas. Eso no significa que no hay que ir a un debate de propuestas, es lo que a mí me gustaría. Igualmente, pienso que la sociedad tiene que estar atenta al debate que se está produciendo hoy, porque es muy interesante, digamos, el diálogo entre Chiche y Cristina, ¿no? Donde por ejemplo, el presidente dice, ¿qué hicieron con el fondo del conurbano? Y Camaño le contesta, bueno, pregúntele a los intendentes que ahora responden al kirchnerismo. Lo que pone muy en evidencia es que el PJ, con sus distintas extracciones, Kirchner, Duhalde, son exactamente, ¿cuál es lo mismo. El problema? Quien tendría que haber sacado el tema ¿qué pasó con el fondo conurbano? Eras vos. Era tu fuerza. Pero nosotros lo dijimos permanentemente. No lo dice. ¿Cómo no vamos a decir que hicimos con el fondo del conurbano? Las cuestiones de fondo tenían que ser nuevamente la interna del peronismo, la supuesta confrontación a la que ponga pata para arriba. Hay un punto en donde Gullo tiene razón. No van a las cuestiones de fondo, siguen jugando a la república séptica, a la democracia sin sentido, y por eso pasan estas cosas. Perdón, nosotros lo que queremos es un país donde se puedan debatir las cosas en serio. Por eso estamos planteando... ¿Ese país no lo tenés? Si el 24 de octubre gana Kirchner en la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos hubiese gustado. Lo que hay que marcar acá es la cancha. Dentro de qué cancha, dentro de qué reglas de convivencia nosotros vamos a poder debatir en una mesa. Tata, y menos aún lo vamos a tener si los dos peronismos lo ganan. No son lo mismo, no son lo mismo. Menos aún lo vamos a tener ahí, porque no vamos a tener ningún equilibrio que yo no vengo por el peronismo, él tampoco, porque él no es peronista. Me empezaron ustedes a hablar de la historia del peronismo. Vos no sos peronista. Vos me dijiste que no era peronista. ¿Qué partido? Esta observación es la más brillante de la noche. Pero voy a decir por qué. Estoy tan abierto. Porque vos sabés ¿sabés en qué consiste un peronista? Oíme, Tata, ¿sabés qué es un peronista? El que le niega a otro peronista que es peronista. Por ejemplo, Menem no es peronista. ¿No es cierto? Los peronistas de ahora dicen que Menem no es peronista. ¿Y qué era Menem? ¿No? López Rega no era peronista. No, López Rega fue peronista. Entonces, hay como que solamente son peronistas aquellos peronistas que coinciden con mi peronismo. ¿O no? ¿Hay algún peronista en la mesa? ¿Habemos algún peronista en la mesa? Esta cosa de que los no peronistas tengan que definir quiénes son peronistas. Algo del pasado, ¿no? Me parece que hoy lo que se está viendo son dos caminos distintos. Me parece que están los que luchan por el poder como ámbito de consumación de los negocios y por lo que creen en una sociedad de valores. Obviamente esta construcción de una sociedad de valores es un camino mucho más lento, muy difícil, digamos, porque por un lado está el poder económico, muy fuerte, instrumentos económicos, instrumentos comunicacionales, aparatos políticos construidos en base al clientelismo, y por otro lado venimos haciendo un camino alternativo absolutamente distinto. Pero yo creo que en algún momento esta disputa tiene algún trasfondo positivo, que es permitir visualizar qué es lo que representa y qué es lo que nos ha dejado el PJ en la Argentina en los últimos años, y poder que las fuerzas alternativas puedan construir poder desde la autoridad, digamos, poder construir desde la autoridad que te testimonio, digamos, una Argentina distinta, ¿no? Hay un punto que a mí me parece que Gullo tiene razón, y es, en definitiva, el hecho de que terminemos votando dentro de la novela del peronismo tiene que ver con que la oposición no ha logrado conquistar más poder. Es decir, estamos en libertad, es democracia y uno va a poner el voto sin ninguna determinación excepto su propio deseo. Si la oposición no logra conquistar y enamorar a los votantes, entonces es su fracaso, por más que el peronismo en su novela haga artimañas para engatusarnos. Lo fatal es que a todos nosotros nos encanta la interna del peronismo. Vos tenés razón. Yo hubiera esperado que el hombre que yo elegí en el 2003 para presidente de la República presentara una oposición más fuerte. ¿Quién? ¿De quién habla? Me olvidé de todo. ¿Quién habla? La interna peronista. Yo voté por Ricardo López Murphy. Hoy en día, como voy a lo principal, que es un estilo de vida, de libertad, de poder dialogar, de debatir, de no coincidir, digo que hoy, para los independientes, la alternativa en la provincia de Buenos Aires pasa por Chiche Duhalde. Y es una alternativa falsa. No es una alternativa falsa. Acabas de decir López Murphy, ¿qué quedás? López Murphy. Yo voté por López Murphy en el 2003. Pero no votarías ahora. No, yo no votaría. ¿Por qué ahora no y antes sí? ¿Por qué en estos años, porque creo que la pelea fuerte hay que darla dentro del justicialismo, con el justicialismo. Bueno, entonces creo... ¿No sería sensacional votar a otra cosa que no sea ni peronismo ni UCR y dejar afuera del terreno a toda esa gente que ya tiene tanta trayectoria siniestra? Mi prioridad está en que el 24 de octubre nosotros podamos seguir dialogando, no coincidiendo,
debatiendo alrededor de una mesa. Eso no se va a dar después del 24 de octubre. Si vos tomás las palabras que pronunció hace 3 días atrás en la ciudad de Montevideo el señor Horacio Berbisky, un ideólogo importante de este gobierno, se tiró en contra de Canal 9, se tiró en contra de Clarín, habló de La Nación, y si vos tomás hoy página 12 y lo lees a bonazo, donde habla de los escorpiones que hay dentro de este gobierno, yo digo, el 24 de octubre, si gana Kirchner, va por los escorpiones, que están ahora en el gobierno en el caso de Iribarne, porque él habla de Iribarne, y también van a ir por los intendentes que están apoyando en este momento a Cristina Kirchner. Está bien, Tata, esa es la propaganda del dualdismo. Para mí esa es una falsa opción. Es una falsa opción. Bueno, porque es la opción que nos quieren vender para que me encantaría que pueda llegar a ser diputado provincial. Ojalá. Yo creo que con la confianza de la gente ayuda con tu voto. Claro. Igualmente bueno, creo que... desgraciadamente el tiempo se termina, pero justamente hablando de López Murphy, lo que nos viene ahora es una discusión económica sobre si volvió la inflación o no. Y López Murphy va a tener su intervención después, está escuchando el programa ahora de Un Control, está escuchando la discusión política y va a escuchar la discusión económica y vamos a ver qué nos dice la presunta víctima de la polarización, ¿no? Quiero decir que Ricardo López Murphy es una persona de bien, un hombre con una gran formación intelectual, pero que no pudo hacer un polo de poder suficiente como para disputarle al kirchnerismo esta ola de intolerancia que extiende sobre el país. Bueno, Tata, nuestra visión es que en la suma de Ricardo y del macrismo nosotros tenemos la chance real de generar mientras Ricardo López Murphy está caminando este país, el señor Macri está en Corea, en Holanda, está cumpliendo con sus responsabilidades. Está cumpliendo con parte de sus responsabilidades. No, su responsabilidad Él no es está un funcionario público. Perdón, Tata, el señor Macri está en esta mesa. Sí, bueno, en la provincia de Buenos Aires, a candidato a diputado provincial. Vamos a ir ahora al nuevo tema, que es si la inflación que ha vuelto hasta cierto punto, frente a eso que está ocurriendo, corremos el riesgo del regreso de la inflación. Yo le decía, recién le decía, Andrés acá le decía, Adrián le decía, él es muy joven, ¿no? De 30 para abajo no sabe mucho lo que fue. De 30 para arriba, vaya si lo sabemos. Entonces, esa va a ser la discusión y todo va a desembocar en darle la oportunidad a López Murphy de que diga su palabra política y su palabra económica al fin del programa. Vamos a repetir el televoto en Tira al Corte. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Gracias. Si usted cree que la pelea entre Kirchner y Duhalde es definitiva, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que Kirchner y Duhalde van a arreglarse después de las elecciones, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, ahora venimos al lado económico del programa, porque si uno mira muy rápidamente, porque hay muy poco tiempo, la Argentina hasta el 45 creció fenomenalmente, fue un país espectacular, pero tenía un problema de exclusión. Había mucha gente que no estaba dentro del sistema. Entonces la exclusión es uno de los problemas que hemos tenido en la Argentina, reconozcámoslo, ¿no? En el 45 llegó Perón, que evidentemente incorporó una cantidad de gente, pero finalmente con inflación. En el 45 empieza la inflación. Durante 2 o 3 décadas más o menos tuvimos una inflación que hoy diríamos, hoy nos parecería espantosa, pero en esa época, bueno, 30% anual, ¿no? Y en los 80 eso se aceleró enormemente y terminó en la hiperinflación, que a su vez terminó con Alfonsín en el 89. Así que 2 etapas clarísimas, una de exclusión, otra de inflación. Ninguna satisfactoria, ¿no? Porque la inflación finalmente golpea a los más pobres también, ¿no? Después vinieron los 90. En los 90 el país volvió a crecer, hubo estabilidad monetaria, se acabó la inflación, pero volvió la exclusión. Hubo desempleo, aumentó la pobreza finalmente. Entonces volvimos de nuevo como a la otra espectro de exclusión sin inflación, ¿no? Entonces ahora estamos como en un momento económico, como una encrucijada. Este gobierno, que tiene una vocación claramente peronista, como decíamos en el bloque anterior, quiere volver de alguna manera a superar la exclusión. Pero el peligro es que está empezando a soltar
ciertos controles y la inflación se está empezando como a agitar de nuevo. Estamos ya con 1 y pico por mes, 12% por año, 13%. Claro, no es nada comparado con lo de Alfonsín, pero es muchísimo comparado con el año pasado, ¿no? Entonces, como la inflación, lo que le hemos vivido, lo que yo le decía a este muchacho, lo que hemos vivido la inflación, sabemos que tiene algo de demoníaco. La inflación es como algo como que el genio que se escapa de la botella y después no hay manera de meterlo en la botella de nuevo. Entonces mi preocupación, que creo que es la de muchos argentinos, es sobre si estos brotes de inflación que estamos teniendo en estas semanas, en estos meses, son simplemente un 37.1 de fiebre, una pequeña fiebre, no es nada, o realmente el genio se quiere escapar otra vez de la botella. Yo por eso, el ideal argentino sería en un futuro, en los años 2000 o 2010, sin exclusión y sin inflación, y otra vez con fuerte y manteniendo un altísimo crecimiento económico. Esa síntesis que no hemos logrado en décadas los argentinos es la aspiración, creo que de todos. Pero ahora se mantiene la exclusión, sigue habiendo una cantidad enorme de desempleados y de pobres, y en su empeño por hacer algo contra eso, parece como que se sueltan los controles, otra vez la inflación. Entonces, yo traje acá a dos economistas eminentes, como son José Luis Espert y Roberto Kachanowski, para que nos digan simplemente, cada uno con su intervención, si creen que vuelve el peligro inflacionario o es apenas una falsa alarma. No sé quién quiere hablar antes. Roberto. La gente mayor prefiere. Gracias. Sí, yo creo que la inflación volvió. Y volvió para quedarse. Ahora vamos a discutir un poco qué nivel de inflación es el que volvió para quedarse. Yo creo que si Argentina mantiene 4 puntos, 5 puntos de superávit fiscal, Argentina no vuelve a la hiperinflación, ni siquiera va a volver a inflaciones del 40, 50% anual como tuvo en su momento, en algunos años de los 70, en algunos años de los 80. O sea, esas dos calamidades, o hiperinflaciones, o inflaciones altísimas, yo creo que no volvieron. Pero sí volvió una inflación de 2 dígitos baja. Estamos discutiendo entre 12, 15 o 20%. Yo creo que ahí Argentina es el rango de inflación en el cual se va a mover por bastantes años hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el esquema, el corazón de la política económica del gobierno de Kirchner pone la inflación en niveles de 2 dígitos, bajos pero 2 dígitos. Y los dos pilares son el intento de desarrollar un capitalismo de origen nacional sobre bases muy truchas, que impiden que la inversión crezca a la velocidad que tendría que crecer, dado el otro pilar, el intento de redistribuir el ingreso a mansalva ya y ahora. Entonces, hay mucho cicateo, mucho pichicateo sobre la demanda, aumento de salarios por decreto, aumento del gasto público salvaje. El gasto público ya es igual que el año 2001. El 2001 es el año del mayor gasto público de la historia argentina, excluyendo a las empresas públicas, obviamente, y es el que hizo volar en pedazos la convertibilidad. O sea que, digamos, entre no fijar reglas de juegos competitivas para la inversión claras que se mantengan, desarrollar un capitalismo de origen nacional al calor de cosas viejas como la sustitución de importaciones o la obra pública, más un acicateo permanente a la demanda, yo creo que eso nos coloca en tasas de inflación de alrededor de 2 dígitos bajas, siempre que al potro fiscal lo mantengan con 4 o 5 puntos de superávit fiscal. Y el riesgo acá es que si se le va la mano con la inflación y uno no sabe a qué nivel de inflación se para la actividad, es que se pare la actividad. En el primer trimestre, por ejemplo, cuando la inflación fue del 17% anual, la actividad se paró. No creció nada respecto del último trimestre del año pasado. Entonces acá, en esta idea de desarrollo de un capitalismo nacional que no hace crecer la inversión lo que tiene que crecer, más el permanente acicateo de la demanda, nos pone en tasa de inflación que pueden parar la actividad. Ese es el riesgo que se corre, no es la hiperinflación. Cachano. Coincido con José Luis, no veo una hiperinflación para nada por ahora. Sí creo que este es un modelo que apunta básicamente, digamos, el corazón del modelo es tener salarios muy comprimidos, aplicar el impuesto inflacionario, no decía que afecta a los pobres, yo diría fundamentalmente a los pobres, ¿no es cierto? A los sectores de ingresos fijos y a los jubilados, la inflación los mata directamente, porque no tienen mucha forma de defenderse. Este es un modelo que apunta justamente
a generar transferencia de ingresos de los sectores más pobres hacia los sectores protegidos, que eso es lo que piden protección vía un tipo de cambio alto. Eso se financia con expansión de moneda, parte se neutraliza con una timba financiera fenomenal, que es endeudamiento, parte se filtra en el mercado con emisión de moneda. Entonces lo que está teniendo hoy en día es básicamente un esquema en el cual permanentemente el gobierno, para que funcione su modelo, ¿no?, va a tener que aplicarle el impuesto inflacionario a los más pobres y transferirle solo a los sectores que se benefician con el tipo de cambio en 3 pesos. Yo la única duda que tengo es cuál es la tasa de inflación que el argentino está dispuesto a pagar sin que se afecte la imagen política, digamos así. Los políticos aprendieron que con hiperinflación caen del gobierno. Lo que no sabemos es hasta dónde la sociedad va a tolerar qué tasa de inflación, si 10, 15 o 20%. Esto no lo sabemos, lo tenemos que descubrir porque es nuevo, ¿no es cierto?, en estas tasas de inflación. Me da la sensación que ya la gente está más cansada. Y te voy a dar 2 datos nada más. En realidad nosotros miramos el índice de precios a consumidores, 64% de aumento desde la evaluación hasta ahora, cosas por el estilo. Pero los 2 rubros que más subieron fueron indumentaria, 100%, y alimentos y bebidas, 80 y pico por ciento, 90%, que son los que más le pegan a la gente en el bolsillo. Entonces, claro, cuando vos le decís 60% de inflación, te mira como diciendo, me estás cargando. Claro, porque el grueso de su riqueza, perdón, de su ingreso, lo vuelcan a este tipo de productos. Cuando vos sos pobre, solo podés comprar comida y algo de ropa, ¿no? Bueno, esta es la política que hoy se está aplicando. Les agradezco muchísimo y en el próximo bloque entonces ya vamos a ir con Ricardo López Murphy para que nos conteste la incógnita o el enigma político de los primeros bloques y el enigma económico que ellos han contribuido a que sea un poco menos enigmático a la espera de López Murphy. Vamos a dar de nuevo el televoto para ver cómo televotamos ese dilema entre si la pelea en el peronismo es de verdad o es de mentira. Si usted cree que la pelea entre Kirchner y Duhalde es definitiva, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que Kirchner y Duhalde van a arreglarse después de las elecciones, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, yo sé que... Buenas noches, doctor López Murphy. Él ha estado mirando el programa y usted ha visto que, bueno, en la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, como se dice. Ahí se define lo central de la elección, de la campaña que acaba de empezar. Y hay 3 candidatos senadores relevantes, ¿no? Está la señora D y el señor que está acá, que es Ricardo López Murphy, ¿no? Porque son las 3, ¿no es cierto, Luis? Usted me decía, las 3 que tienen peso en las opciones. Entonces, claro, depende cómo juegue la lucha entre las 2 candidaturas peronistas principales, es cómo va a quedar enfocada la candidatura de López Murphy, ¿no? Por eso nosotros habíamos planteado al principio del programa si esta pelea entre lo que aparece como 2 peronismos, el peronismo y el Frente a la Victoria, como se quiera llamar, es real, si realmente son diferentes o simplemente al pelearse amplían las posibilidades electorales, porque hay unos que van a votar para que no gane el otro y otros a este para que no gane aquel, y disminuyen siempre finalmente al no peronismo. O no, o algunos que decían en la mesa recién, no, se están peleando de veras, esta viene de veras, donde había un peronismo, ahora hay 2. Sí, yo tengo la sensación que reflejan lo mismo. Han compartido los mismos ministros. Eduardo Duhalde ha sido el representante nominado para todos los países del Mercosur por el presidente Kirchner. Han seguido la misma estrategia y usted no habrá visto y no va a haber ningún debate sobre las opciones que el país enfrenta, sobre las propuestas. Prácticamente los 2 dicen lo mismo. Tanto es así que tienen el mismo bloque de diputados y de senadores, pertenecen al mismo partido. Si usted quiere, han buscado resolver su interna en la elección general para después reunificar, como yo no tengo ninguna duda sobre eso, ocurrió después del 2003. Lo que usted no va a observar en ningún caso son propuestas. Ninguno de ellos ha sido capaz de formular
una explicación racional sobre qué propone diferente que el otro. Si lo hicieran, obviamente ahí surgiría una realidad nueva. Pero vamos por caso. El problema más grave que tiene el país es el problema del empleo. Es decir, la Argentina sigue teniendo una tasa de desempleo elevadísima, sigue teniendo un nivel de informalidad escandaloso. Más de 2/3 de los que trabajan en el sector privado están en negro. Ese es el verdadero problema del país. Frente a eso, no hay ninguna propuesta. La propuesta que hay es la que nosotros decimos. Nosotros decimos, hasta 800 pesos no se pagan impuestos por contratar personal. Eso va a ayudar mucho a las pymes, va a ayudar mucho a las personas que están en negro, va a ayudar a los que están desocupadas. Ahí usted tiene una propuesta que responde a la necesidad del problema que enfrentamos. 2. Tenemos un problema, nunca hemos perdido tantos días de clase. La provincia de Buenos Aires, con Solá, nunca pudo cumplir las normas. Lo que nosotros decimos es, nosotros tenemos una propuesta para asegurar que va a haber 180 días de clase. Y estamos seguros que esa propuesta va a lograr lo que Solá jamás pudo lograr. Tercero, nosotros decimos, acá se ha mentido mucho, en particular en el tema de las jubilaciones. Usted sabe que aquellos que tienen entre 400 y 1.000 pesos no recibieron 10% de ajuste, arriba del peso no recibieron nada. Nosotros decimos, las leyes nuestras establecen que los ajustes a los jubilados dependen de la variación de ingresos del ANSES, es decir, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Nosotros decimos, marzo del 2001 es un buen punto de partida. Ajustemos no por lo que variaron los ingresos de ANSES, que es el margen que tenemos, que son 75%, ajustemos por el costo de vida. De marzo del 2001, por alguna razón yo estoy seguro que los números también hay, hasta hoy. Eso permitiría que el sector más castigado por la devaluación, más golpeado por la política de ajuste, recompusiera sus ingresos. Doctor, ¿le puedo hacer una pequeña interrupción para dejarlo después con las propuestas? Usted dice, el 24 se ponen de acuerdo otra vez, están todos juntos. ¿Está convencido de esto? Absolutamente. Ahora, ¿esta división es meramente de interna porque están entre ellos peleando fuerte o es una estrategia para quedarse con los 3 senadores? Bueno, ambas cosas, ambas cosas. Han decidido primero ignorar el marco legal de la Argentina. Este rasgo de autoritarismo no es un hecho menor. Han decidido, en la práctica, desconocen 2 artículos de la Constitución, el 54 y el 99. Y 3 leyes muy vitales. Hay una experiencia ahí en los últimos días que es notable. La ley de campañas electorales, la ley interna abierta y la ley de responsabilidad fiscal. Las 3 están hechas para que no se ocurran las cosas que están ocurriendo. La ley de campaña electorales, el otro día le preguntaron al presidente, señor, ¿no estaba usted violando la ley de campaña electoral? Y contestó de una manera que pinta de cuerpo entero el régimen. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces yo digo, frente a un gobierno que no cumple la legalidad, que tiene tendencias autoritarias, que ha sido avalado hasta el extremo por todos los miembros de su presunta alternativa, entre comillas, fíjese en las decisiones más cruciales, el voto a Zaffaroni, pregúntese por qué votó Mabel Müller, si hay una figura emblemática del doldismo en Mabel Müller. ¿Por quién votó? Y votó en las mismas posiciones que votó la senadora por Santa Cruz. En ninguno de los temas sustanciales hay un reclamo. Por ejemplo, ahora el gobernador Acevedo dice que va a traer los fondos de Santa Cruz. ¿Usted vio alguna iniciativa, algún debate? Ellos han bloqueado todos los caminos que tenemos, no, nos queda uno, para investigar adecuadamente ese tema. ¿Usted vio alguna vez que alguien de toda esta gama le hiciera alguna pregunta? Las preguntas las hemos hecho nosotros. Pero soy reduccionista. ¿Cristina y Chiche son lo mismo? Bueno, una es senadora por Santa Cruz y la otra es diputada por Buenos Aires. En la visión política. Yo tengo la convicción que las dos auspician el mismo tipo de organización política e institucional. Las dos no tienen muchas restricciones de respetar el gobierno de la ley, si usted quiere como rasgo central. ¿Qué habría que indagar en el tema del regreso de los fondos? Lo más importante de indagar allí es lo que se necesita en cualquier sociedad, transparencia. Transparencia, es decir, ¿qué ocurrió desde 1993 hasta
el año 2005. No yo le diría que sabemos aproximadamente desde que asumió Acevedo qué pasó. Eso lo sabemos. Pero el problema no es Acevedo, el problema es lo que ocurría antes. ¿Coincide con que falta dinero estos 507 millones? No, es que ese no es el problema. El problema es que ha manejado los fondos de una provincia, más de 1.000 millones, como si fuera un patrón de estancia, con un autoritarismo. Mire, la clave de un régimen político institucional es que los gobernantes no puedan manejarse secreto, de una forma secreta. Es el único país del mundo que pasa que hay 1.000 millones que están en la banca personal. ¿Usted observó eso? Está en private banking, discúlpenme el uso de... Eso no ocurre, no ocurre en ningún país del mundo una cosa así. Y además, ante el clamor que hay para que sepamos la verdad, no hay ningún esfuerzo de darle transparencia a ese episodio. Pero yo no me quiero recibir la cuestión de Santa Cruz, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero marcarle es, en los temas sustanciales, entre ellos no hay cornada, ¿no? O sea, no va a haber ningún intento serio de darle al país la gobernabilidad democrática, los límites que debe tener un país, y los límites son dos muy claros: el federalismo y la división de poderes. Y en los dos el presidente Kirchner ha procurado destruirlo con la complicidad, el apoyo y el sustento del dualismo. ¿Cómo ves el tema de la inflación? Yo creo que lo que comentaban los economistas me pareció atinado. Es decir, yo creo que la inflación se ha instalado en 2 dígitos y va a seguir en 2 dígitos, golpeando sobre todo dos cosas que son muy importantes en la Argentina. ¿Qué golpea la inflación alta? Va a golpear básicamente a los pobres. Aquí a nadie se ha puesto a pensar que nosotros ya hemos recuperado los niveles de producción del 98. Lo que no hemos recuperado del 98 son los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza hoy están más altos que en el 2001. Mucho más altos que lo que estaban en el 98. O sea que hay más pobres en la etapa dual de Kirchner que en la etapa Menem. De eso no hay duda. ¿Y por qué la gente responde tan aparentemente y las encuestas? Bueno, primero, mire el acto del otro día, que se han enojado mucho. Usted vio que el ministro de Interior, cada vez que se enoja, me agrega un espécimen de la escala zoológica. Siempre me utiliza esa forma. Yo bueno, no por lo menos los mamíferos más elevados, por lo menos, ¿no? Claro. Sí, usted dice que todavía no me ha dicho insecto. Pero no, eso no es razonable, que un ministro de Interior se la pase insultando a uno de los jefes de la oposición todo el tiempo, y usted habrá visto que jamás le contesto ningún insulto. Yo siempre trato de contestar con propuestas, con iniciativas y señalando los problemas que tenemos. Fíjese el acto de Berazategui. Hay consenso, creo que todos los medios de prensa lo reflejan, que se hizo un dispositivo y un despliegue logístico de ómnibus y de transporte fenomenal, como en todos estos actos la gente llevada, no son ninguna, se tomaba lista a ver cuántos, todos los que son remunerados concurrieron. Esas son prácticas escandalosas para una sociedad democrática. Entonces, nada de eso es un buen indicador. Creo que esas prácticas de pagar y tomar lista, de desplegar esos dispositivos no le van a servir de nada. Sí sirven en un sentido muy preciso. Violan sistemáticamente las leyes de campaña electoral. Imagínense si nosotros estuviéramos haciendo lo mismo. Bueno, la verdad que no tendríamos los mismos recursos económicos, con lo que costó el acto en el Teatro Argentino. Mire lo del Teatro Argentino, lo escandaloso que acá está ocurriendo. El lanzamiento de Cristina. El lanzamiento de la senadora por Santa Cruz. En ese episodio se utilizó un teatro público. Se trasladaron 14 gobernadores a rendir pleitesía de una manera obsecuente y genuflexa a la pareja gobernante. Y lo más impactante de todo es que nadie le preguntó a los gobernadores si se lo habían pagado de su propio bolsillo. ¿O usted cree que los jets privados que vinieron lo pagaron ellos? Yo siempre me acuerdo que cuando Al Gore fue candidato frente al presidente, en ese momento el gobernador Bush, porque usó el teléfono de la oficina del vicepresidente para hacer alguna llamada, le hicieron un escándalo judicial y tuvo que pagar la llamada. Bueno, doctor López Murphy, ¿no sería también...? Todos estos hechos que estoy relatando los he preguntado varias veces en público, ninguna respuesta, porque no pueden tener respuesta. Todos sabemos que están usufructuando los recursos de los cargos oficiales para hacer campaña. Más aún, el canciller y el vicecanciller
son candidatos y usan los medios sin ningún problema. El ministro de Defensa se lo hace impunemente. O sea, utilizan los recursos de sus cargos para hacer campaña. ¿Crees en la honestidad de Macri en función de las últimas acusaciones? Nosotros allí más que tenemos una respuesta muy contundente. Nosotros no solo creemos, yo creo en la probidad del ingeniero Macri pero creo que acá hay una regla imprescindible. Nosotros pensamos plena transparencia y acá va el desafío. Plena transparencia en todas las operaciones de Boca, plena transparencia en los fondos de Santa Cruz. Ahí está. Ese es el verdadero debate. Plena transparencia. Uno por uno cada una de las operaciones, uno por uno cada uno de los balances, por un grupo de contadores independientes. Hagamos lo mismo en Santa Cruz. Yo tengo plena confianza que esa auditoría va a salir bien en nuestro lado y tengo escepticismo del otro lado, para ser franco. ¿No tiene la sensación de que desde la oposición tampoco hay como un núcleo de coincidencias básicas? Hace poco Carrió lo volvió a elogiar. ¿Hay como una sensación de quedarse con la oposición hegemónicamente y no construir un bloque de oposición? Yo he manifestado hasta el hartazgo y lo voy a volver a manifestar esta noche. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de ir cohesionando las fuerzas más afines. Nosotros creemos que el desafío que enfrenta el país necesita una coalición aún más amplia. Tenemos la apertura mental, la disposición y el compromiso cívico de seguir trabajando. No para el 2005, sino para el 2007, para el 2009, para el 2011. Nosotros sabemos que hay que construir, como lo he dicho muchas veces, una coalición gigantesca para hacer tres cosas vitales en la Argentina. La regeneración social de una sociedad que no viva con estos indicadores de pobreza y desempleo que tenemos. La regeneración institucional para que respetemos las reglas de Alberti y de Sarmiento, la división de poderes y el federalismo. Y en tercer lugar, y yo diría tan importante como las dos anteriores, volver a recomponer la concordia entre los argentinos, que podamos hacer campaña sin insultos, sin agravios, sin ver al otro prácticamente en la dialéctica que usa el presidente como un enemigo al que hay que suprimir. ¿Sabe que, doctor López Murphy, yo un poco le decía un día, porque yo siento cierta ternura por los peronistas, ¿no creen? Es decir, son muchachos, como esos sinvergüenzas simpáticos, ¿no? Son simpáticos, ¿no? Entonces les digo, muchachos, ¿saben lo que pasa acá, en este país? Que estamos tan mal que tienen que gobernar ustedes. Estamos tan mal, que ustedes son los que nos tienen que gobernar, ¿no? Y cuando uno dice eso, se pregunta por el no peronismo. Porque yo creo que habría que hacer una autocrítica también. Por dos veces, porque fíjense, el caudal del no peronismo es fenomenal. Esto es lo que la gente no se da cuenta. Graciela Fernández Mejide le ganó a Chiche Duhalde en el 97. De la Rúa le ganó a Duhalde en el 99. Alfonsín le había ganado previamente al peronismo. Es decir, cuando el no peronismo toma una posición, es competidor serio del peronismo. Ahora, dos veces pasó que tomaron el poder con Alfonsín, tomaron el poder con De la Rúa y después no pudieron gobernar. Entonces la gente tiene esa sensación, que lo digo un poco en chiste a los peronistas, estamos tan mal, somos tan ingobernables, que los únicos que nos pueden manejar son unos tipos como ustedes, que tampoco son muy aconsejables. Pero esta es la sensación. Sí, yo diría que todo lo que usted dice, uno dice, es evidentemente una aspiración superior a lo que tenemos. Pero como eso no se pudo hacer por dos veces, uno dice, bueno, mirá, para que no gobierne nadie, más vale que gobierne estos tipos. Ahora, yo le diría, Mariano, que en ese proyecto de regeneración social, de regeneración institucional y de concordia, yo estoy seguro que hay mucha gente que proviene del justicialismo que simpatiza con estas propuestas y no simpatiza con la batalla cruda y brutal por el poder que están haciendo Duhalde y Kirchner. Fuera del peronismo con nombre y apellido, ¿con quién se imagina el 24 de octubre sentado en un bloque de coexposición? Yo creo que la elección va a generar liderazgos muy fuertes y seguramente nosotros vamos a buscar cohesionar nuestras fuerzas y expandirlas en todo el país. Y vamos a estar dispuestos a trazar los puentes y a con Carrió. Yo diría, con todo el espectro opositor vamos a estar dispuestos a trazar los puentes necesarios. Y lo vamos a hacer orgullosos de nuestras propuestas, de nuestras actitudes, de nuestras ideas y de nuestras organizaciones. Yo creo que acá
nos están subestimando y me parece que eso nos va a dar una oportunidad. Yo no veo esto como una amenaza, que voy a hacer yo no me siento ni víctima ni nada de eso. Yo creo que acá esta coalición, que era unida es muy complicada, al separarse nos ha creado una inmensa oportunidad. Y esa oportunidad la tenemos que usar para dejar atrás todo el anacronismo que hemos estado viviendo. Yo creo que el grueso de los ciudadanos argentinos quiere vivir en una sociedad diferente, en una sociedad donde no le pasan las cosas que hoy le pasan, donde tiene las frustraciones que tiene y donde lo único que escucha son insultos, denigraciones, descalificaciones. Entonces, frente a eso, nosotros aspiramos a representar el más amplio espectro posible y asegurarle a todas las argentinas y los argentinos que con nosotros nadie va a tener miedo. ¿Qué siente cuando el presidente de la Nación, como usted dice, utiliza el apelativo directo hacia usted, prácticamente centralizándolo como el mal de los 90 y como el padre de lo que los argentinos, dice él, no quiere? No, yo creo que él me ha atacado sistemáticamente, a veces con expresiones gravísimas como destructor de la patria. Usted sabe que después de él viene el ministro de Interior y me dice animal bestia, o sea, sí. Es una... No, es mejor lo del ministro de Interior, porque los animales no son responsables de lo que hacen. Digamos, los destructores racionales son mucho más graves. Sí. Pero digo, yo creo que en eso hay una gran confusión. Usted sabe que el presidente y su esposa, la senadora por Santa Cruz, han sido figuras muy significativas en la década de los 90. Digo, haciendo un juicio muy simple, el presidente como gobernador de Santa Cruz votó muchas veces con el expresidente Menem. La senadora por Santa Cruz fue la vicepresidenta del bloque oficialista en la Asamblea Constituyente del año 94. Ella era la vicepresidenta del bloque que le dio, después de más de 100 años, una reforma constitucional al país para permitir la reelección del presidente Menem. Más aún, le diría yo, eso lo ha dicho varias veces el doctor Cavallo, tenía un pleno acuerdo con las iniciativas que él desarrollaba. Fíjese que un funcionario muy significativo de la administración Cavallo es hoy jefe de gabinete, Alberto Fernández. Y Regarner, hoy ministro de Justicia, fue mi viceministro de Rucauf, viceministro de Corach, actuó como secretario de Seguridad en la gestión de Dualde y ahora era viceministro de Aníbal Fernández y ahora pasaba a ser ministro de Justicia. Y para no decir el caso Redrado, es decir, en eso hay manipulación y mentira abierta. Ahí hay mentira abierta. ¿Por qué lo hacen? Bueno, supongo porque están tratando de crear una explicación conspirativa de lo que le pasó al país, que estaban los malos y llegaron los buenos. Es decir, a mí me parece que la teoría política de Rintintín, que llega el perro y los buenos a salvar a la sociedad. Ahora, la pregunta final, y tenemos muy poco tiempo, doctor López Murphy, pero yo en el curso de todo este programa se me ha ido montando una pregunta en la frente, ¿no? Que sería esta. En una sociedad democrática, como somos nosotros, ¿quién triunfa? ¿El que dice la verdad o el que es más capaz o más hábil o más desprejuiciado para presentar una mentira más atractiva? No, yo creo sistemáticamente en exponer con verdad. O sea, y he pagado a veces... Eso no es un juego oportunista, pero este es un juego repetido. Acá jugamos muchas veces. Cada ciclo electoral nos permite jugar. En ese sentido, me parece que la coherencia y la consistencia pagan. Y yo espero que eso se lo refleje el electorado con mucha claridad y con mucha transparencia. Doctor López Murphy, muchas gracias por estar en el programa. Vamos a repetir por última vez el televoto, porque después ya lo damos después del corte. Pidamos de nuevo el televoto y en el próximo bloque vamos al televoto, al resultado del televoto y a las conclusiones. Si usted cree que la pelea entre Kirchner y Dualde es definitiva, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que Kirchner y Dualde van a arreglarse después de las elecciones, llame sin costo adicional al 4110-4182.
Bueno, tenemos 50 segundos de programa porque viene la carrera, así que vamos a dar, los televotos fueron bastantes, fueron 13.010 televotos y este fue el resultado de esta votación. Un 13% cree que la pelea entre Kirchner y Duhalde es definitiva. En cambio, un 87% cree que Kirchner y Duhalde van a arreglarse después de las elecciones. Quiero decirles que cuando terminara el programa, llamó el canciller Bielsa, porque le quiere contestar a López Murphy las cosas que dijo y que lo afectan de alguna manera. Yo me tengo que ir porque esto es una ley muy rígida, viene la carrera, está programada para ahora prácticamente, pero de todas maneras el canciller Bielsa sabe que tiene derecho a réplica y si quiere ejercerlo, con todo gusto lo voy a recibir el domingo que viene. Hasta el próximo domingo.